Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos a presentarle esta entrevista. Van a ser 3 partes porque está extensa una entrevista que nos concedió Anabel Hernández, esta reconocida periodista mexicana que, pues, además de reportajes que publicó sobre temas de corrupción hace 20 años, ha ganado notoriedad en años recientes más bien porque se ha dedicado a trabajar temas relacionados más bien con el narcotráfico, incluso la corrupción de algunos funcionarios relacionados con estas actividades, como fue el caso de García Luna. En esta ocasión viene a presentar un libro que trata sobre las señoras de narcotráfico, es decir, más bien las mujeres que son cercanas a algunos narcotraficantes. En particular es una entrevista, ya lo vamos a escuchar, con una mujer que tuvo relaciones con Arturo Beltrán Leiva, uno destacado narcotraficante, destacado por poderoso y por el poder que ejercía, que fue asesinado, si mal no recuerdo, en 2008 en un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos. Pero bueno, le vamos a presentar el primer fragmento de esta entrevista con Anabel Hernández. Muchísimas gracias, Anabel, por aceptar conversar con nosotros acá en Cosa Pública, en Radio Universidad de Guadalajara. Vas a presentar este nuevo libro, Las señoras del narco. ¿Nos haces una síntesis? ¿Cómo llegaste a interesarte más bien justamente pues la cara femenina de alguna manera de el mundo que habitualmente es dominado por los varones? Bueno, como ustedes saben, desde hace casi 20 años estoy investigando particularmente a Cártel de Sinaloa. Ojalá fuera posible investigar a todos los cárteles de la droga, pero son mundos tan complejos que yo pienso que los periodistas de investigación serios tenemos que tender a focalizarnos en un tema específico, porque si queremos abarcar muchas cosas no podemos entender todo. Entonces yo lo que me he especializado, dijéramos, es en investigar al Cártel de Sinaloa. Y a lo largo de todo este tiempo que he investigado, he podido ir un poco deshebrando realmente qué es este mundo, ¿no? Empecé un poco por quiénes son los líderes, ¿no? Cuáles son sus historias como líderes del narcotráfico, después cuáles son sus conexiones con el poder, porque el narcotráfico no se puede comprender sin la colusión del poder público, del poder gubernamental. Nombre por nombre fui mencionando quiénes eran los cómplices durante todos estos años. Pero después me encontré con la pregunta como mujer y como ciudadana y como periodista de, ok, estas son las estructuras externas, pero ¿qué pasa al interior de las familias del narcotráfico? Ok, ¿qué hacen los narcotraficantes cuando no están traficando? ¿Cómo son sus vidas cotidianas? ¿Son padres de familia? ¿Son maridos? ¿Manejan y llevan a los niños a la escuela? ¿Qué es lo que hacen? Y tratando de entender, porque además en qué es lo que hacen nos tiene que dar un poco la explicación de por qué son criminales, ¿no? ¿Cuál es realmente la génesis y la motivación de esa criminalidad? Todo crimen tiene una motivación y me parece que hasta este punto de la historia nadie nos ha explicado como sociedad cuál es la verdadera motivación de estos narcotraficantes a seguir traficando. ¿Es solo poder? ¿Es solo dinero? Estamos hablando de narcotraficantes, como en este caso del libro Arturo Beltrán Leiva, que es un narcotraficante que ganaba $400 millones al mes. Así es. Y uno dice, bueno, cualquiera de nosotros, o sea, ¿qué una vez? Rico, ¿no? Es como ganarte la lotería una vez. O sea, te la ganaste una vez, chao, me voy. Pero ¿por qué sigues? ¿Qué necesitas comprar? O sea, ¿qué haces con esos $400 millones que los necesitas cada mes? Entonces, ahí entra entrar a la psique, a la intimidad de la vida de los narcos. Y a esa intimidad solo puedes entrar a través de las mujeres. Yo he entrevistado a tantos narcotraficantes hombres, pero ninguno te va a hablar de su intimidad. Ninguno te va a decir lo que hacen en casa. Ninguno te va a decir si consumen Viagra o algún otro tipo de sustancia para poder hacer su rol masculino, dijéramos. Ninguno te va a decir cómo es como padre de familia. Ninguno te lo va a decir. Esas historias solo son historias que te lo puede contar una mujer. Y entonces entendí, después de haber conocido a Emma Coronel en 2016, que esas historias tienen que ser contadas, que tenemos que entender, si como sociedad queremos entender cuál es el fenómeno, tenemos que forzosamente entrar a las familias y entender qué pasa ahí,
cómo se procrean estos narcos. ¿Quién cría a estos narcos? Porque si bien es cierto, es un mundo patriarcal, hay madres, hay esposas, hay hijas, que en este sistema criminal lo replican, lo copian, pero no solo eso, lo alientan. Entonces descubro que estas mujeres no solo los procrean, no solo se casan con ellos, sino la codicia de ellas, sobre todo de mujeres o muy bellas o muy famosas, significa para ellos un premio. O sea, estos narcotraficantes, lo había yo planteado con el libro de Emma y las otras señoras del narco, pues no quieren andar en un Ferrari por andar o sea, qué aburrido andar en un Ferrari solo. Necesitas alguien que te aplauda, alguien que te diga qué bravo que eres, ¿no? Qué valiente, qué buen amante, qué buen padre, qué buen hijo. Necesitan esa retroalimentación emotiva. Hay muy pocos narcotraficantes gays. Dijéramos que en esta nueva etapa que estoy realizando, porque ya estoy hasta la cocina, digamos, ya entré hasta la cocina, ya estamos ya en la etapa de los narcotraficantes gay, pero digamos que no es el común denominador, porque los hay y además son rechazados y bueno, esa es una historia un poco complicada que ya después hablaremos en nuevas investigaciones de eso, pero en este mundo generalmente machista donde están estos machos alfas, pues necesitan de estas mujeres y para entender su psique necesitamos hablar con estas mujeres. Y entonces a través del libro de las señoras del narco, dijéramos, es la secuela del libro de Emma, porque el libro de Emma, como yo lo había comentado en su momento, abrió realmente una caja de Pandora, que yo creo que hasta este momento tal vez ni la propia sociedad ni el propio gobierno termine de entenderlo. Lo comienzan a entender en los carteles de la droga. En el cártel de Sinaloa, el 1 de octubre pasado entrevisté a Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Me dio una amplia entrevista que él me busca, porque quería contar más historias a partir de esto. O sea, conocen estas investigaciones y entonces se animan. Él, a partir del libro de las señoras del narco, es que dice, yo necesito hablar con ella. Y me busca. Y me habla de más historias de Galilea, como Galilea Montijo no solo era la amante de Arturo Beltrán Leiva, como lo cuenta Celeste B., que es mi principal testigo. Ella me contacta después del libro de Emma y las otras señoras Emma y las otras señoras del narco, y me dice, yo tengo algo que contarle, algo que yo experimenté directamente, y me cuenta de su propia historia con Arturo Beltrán Leiva. Bueno, esta Celeste B., me comenta, abunda sobre el papel de Galilea Montijo con Arturo Beltrán Leiva, donde era realmente una amante, una novia muy querida por Arturo Beltrán Leiva, donde Arturo Beltrán Leiva le llegaba a pagar $200,000 mensuales, mucho más que a los propios sicarios, lo cual generaba un cisma dentro de la propia organización de Arturo Beltrán Leiva. Bueno, todo el papel que le jugaba a favor de él, ¿no? Lo decías en otros entrevistas. Y entonces el Minilic me contacta para decirme, yo tengo más historias que contar sobre esto. Sobre cómo el mundo de la farándula, y esa es otra parte de esta caja de Pandora que ya se abrió y que no hay manera de que se pueda volver a cerrar, es cómo este mundo de la farándula, cierta parte del mundo de la farándula, está totalmente ligada al mundo del narcotráfico. Y cómo son una simbiosis tan peligrosa, tan nociva, que sirven como propagandistas. El mundo de la farándula como propagandistas del mundo criminal. Una de estas habitualmente con cantantes, ¿no? Regularmente. En los narcocorridos. Exacto. Pero dijéramos, estamos viendo a una mujer en la televisión que era la imagen estelar de Televisa, que estaba en el Teletón, estaba en el programa matutino, estaba con los niños, estaba en la casa de los famosos, estaba hasta en la sopa. Bueno, esta mujer como una propagandista del cartel de Sinaloa, en particular como pareja sentimental de Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Y entonces este mundo
me comenta Minili, cuando sale el libro de Emma, es comentario cotidiano dentro de la organización criminal. De quiénes estaban con quién, de quiénes no habían salido, de algunas que estaban enojadas, alguna señora que salió en ese libro que decía que quería matarme, etcétera, etcétera. Pero en ese mundo sí saben que las mujeres tienen influencia. En ese mundo sí saben que estas mujeres, si bien es cierto, no comandan, porque es un mundo patriarcal, a través del sexo, a través de la maternidad, a través de la belleza, sí tienen influencia. Y los periodistas, aunque eso parezca cosa privada, es cosa pública cuando todas esas relaciones interpersonales impactan en la vida criminal y de la corrupción de nuestro país. Y claro que lo hacen, ¿no? Evidentemente. Lo hacen. Ahora yo he estado siendo invitada en Londres, acabo de ser invitada por el Washington Post, justamente para hablar de esto, de las mujeres en el narco, como parte de estos núcleos familiares. Y comienza a ser un tema de interés, porque me parece que hasta este momento nadie ha hablado realmente a fondo sobre esto. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.